Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos en una más de las emisiones de los podcasts de la Casa de El Tarot. Esta tarde nos acompaña Paco Echeverría, maestro en Educación Superior por la UAP, miembro fundador del Círculo de Estudios Lovecraftiano en Puebla y miembro del colectivo Oclesis. También nos acompaña Alfredo Jiménez, estudiante en la maestría en literatura aplicada por la Ibero. Bueno, pues el tema de esta tarde es acerca de Lovecraft y su legado para la literatura y para el devenir en la literatura. ¿Podrías comenzar, Paco, por decirnos o por compartir tu visión acerca del legado literario de Lovecraft? Claro que sí, y es pues un gusto estar en este programa y quisiera comenzar con, bueno, cómo vamos abordando a Lovecraft cuando lo conocemos. Estábamos muy jóvenes en aquella época. Estoy hablando que a mediados de los años 90 en Puebla, a mediados, si es que algunas características se ven un poquito a principios de la década de 1990, ya empezaba como una especie de atmósfera oscura en la escena cultural poblana, que de hecho casi no existe mucho registro al respecto, pero los que más o menos estuvimos metidos en estos asuntos en aquella época, pues recordamos bien. Principalmente todo empezó con toquines góticos, con toquines darks, como les llamamos en aquella época. Y por ahí empezaban a surgir algunos grupos todavía muy informales, que empezaban a hablar de un personaje raro, de un personaje que estaba causando sensación, por lo menos en la escena norteamericana o en la escena inglesa inclusive, ¿no? Que era precisamente Howard Philip Lovecraft, ¿no? De hecho, todavía en aquella época no estaban publicadas sus obras al español al 100%, más que algunas publicaciones de Alianza Editorial, si mal no recuerdo, que tenía algunos cuentos, precisamente de Lovecraft. Hubo 2 tomos, ¿no? Que inclusive Llopis los prologó y eran editados en España y pues habían llegado a México, ¿no? Pero de ahí toda su producción bien no la conocíamos, sino los cuentos mucho más conocidos o hechos difusión. Entonces fue como nos empezamos a meter, a rastrear la vida de este autor, que pues todavía no existía el internet, ni existía ni siquiera en las enciclopedias, ¿no? Entonces lo único que podíamos hacer era leer los prólogos de esos libros y por ahí algunos fanzines que ya empezaban a llegar a Puebla por parte de los movimientos post-punks de la Ciudad de México. Esos fanzines eran geniales, ¿no? Porque había algunas traducciones todavía no tan especializadas, ¿no? Como decíamos en aquella época, muy chafas, pero ya te daban la idea de cómo este personaje, este escritor, pues había sido importante para la escena obscura y gótica, ¿no? Y así es como llega más o menos la idea a Puebla en los años 90, y ya para el año 2000, bueno, pero antes de llegar al 2000 me estaba acordando que ya existía un colectivo literario que era precisamente el Círculo de Lovecraft Puebla, que ya daba este tipo de temas. Más o menos me estoy acordando que ya por el año 96 hasta el 99, en algunos espacios culturales acá de la ciudad, pues se presentaban, pero aún así toda la información que se daba todavía era muy acotada, todavía no, se hablaba principalmente, vuelvo a repetir, de esto que ya nos había llegado de España, de Alianza Editorial, y fanzines que venían de la Ciudad de México, ¿no? Ya para el año 2000 se desata todo un boom de la escena gótica acá en Puebla, de una manera más significativa. Ya está el internet ya puesto sobre la mesa y es como ya tenemos acceso a Lovecraft de una manera mucho más significativa, pero sobre todo que ya
aunque venía la información en inglés, pues lo de menos era poderlo traducir, ¿no? Entonces se empiezan a conformar dentro de estos grupos góticos algunos grupúsculos literarios que empezaban a estudiar la obra de Edgar Allan Poe principalmente, pero eso los llevaba automáticamente a Lovecraft y también en algunas ocasiones a E.T.A. Hoffman, ¿no? Que son los tres pilares básicos de la literatura fantástica de terror o gótica, ¿no? Inclusive vampírica. Y así es como nosotros vamos conociendo y vamos también formando nuestro propio gremio, vamos a decir así, y se fundan los estudios Lovecraftianos, ¿no? Donde ya de una manera mucho más seria vamos a poner seriedad al asunto del estudio de Lovecraft y sobre todo del círculo de Lovecraft, ¿sí? Con Belknap Long, con Derlet, Clark Ashton Smith, todos estos, Robert Barlow, Robert Bloch, de Conan el Bárbaro, Robert Howard, ¿no? Entonces, ya hay ya tenemos mucho material ahora, ya nos habíamos excedido de material y ahora era sentarnos a clasificar, a ponerle orden a tanta información. Y recuerdo que del año 2000 hasta el 2010, pues se fueron eventos y eventos y eventos en todos los espacios culturales, tanto públicos como privados, que nos daban permiso en aquella época, pues dimos a conocer, de hecho hasta en la Universidad Autónoma, en el área de literatura, de lingüística y literatura, pues algunos catedráticos de aquella época nos abrieron el espacio y coincidimos con ellos, colaboramos con ellos y pudimos abrir este abanico enorme de la literatura Lovecraftiana, que de hecho pues es un género o un subgénero que pues para poder entender lo trascendente que es su obra, pues prácticamente se vuelve de un subgénero, ahora ya es casi un género, ¿no? Si es que, para hablarlos de una manera mucho más especializada del término, ¿no? Más o menos esa era la historia de cómo llegó Lovecraft a Puebla. Exacto. Ok, entonces tú consideras que la literatura de Lovecraft o los libros de Lovecraft vienen de la mano de la cultura gótica, o más bien una cosa lleva a la otra, o ha llevado a la otra. Yo creo, yo en lo particular, pues a mí sí se me hace una relación muy concreta, porque estaba el movimiento gótico y lógicamente eso hay que ver por qué. Porque cuando está el movimiento gótico llega gente de México, principalmente del Chopo, vendedores del Chopo. Y hacen esas famosas ferias del libro alternativo, entre ellos Carlos Camaleón, que estuvo radicando acá en Puebla un buen tiempo. Y traía gente de allá que ya traía toda esta experiencia ¿cómo vamos a decir? Del mercado gótico, del mercado del underground, ¿no? Le llamaban ellos. Y se hicieron varias ferias del libro alternativo. Se llama libro alternativo porque no eran editoriales comerciales las que editaban estos cuentos o estas narrativas, ¿no? Sino que eran grupos independientes, de muy bajo presupuesto, pero de mucha calidad literaria. En algunos casos también no había mucha calidad, pero bueno, había un intento. Y entonces hacían estas ferias, y en estas ferias, aparte de traer el material alternativo, empezaban a traer libros, por ejemplo, de la editorial esta que es muy cara, Valdemar, ¿no? Y pues ya venía la editorial de DAF, y yo creo como ya vieron todo este boom, muchas editoriales comerciales empezaron a editar la obra de Lovecraft. Creo que la más significativa fue la de Grupo Tomo, ¿no? Que fue la que fue sacando paquetes así de cuentitos, y si mal no recuerdan como 12 libros más o menos, ¿no? Pero ya, si la traducción no es muy buena, como la de Valdemar, pero ya podíamos tener físicamente un texto en la mano, y cuando teníamos programas de radio en Radio WAP, pues podíamos hablar del tema y estar citando al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay una relación concreta, por lo menos en el caso poblano, del movimiento gótico con la introducción de Lovecraft, ¿no? Ok, Alfredo, ¿tú podrías comentarnos cuál fue tu primer acercamiento a la obra de Lovecraft y para ti cuál es el legado literario de Lovecraft hasta nuestros días? Pues fue precisamente a partir de esta reunión de intereses con
de la escena gótica, oscura, y esos eran los referentes literarios, ¿no? Edgar Allan Poe, Lovecraft, en menor medida pues estaban, por ejemplo, Hoffman, o incluso otros autores de terror que no eran precisamente de esta época, pero que también, digamos, estaban orbitando alrededor de esta área literaria. Yo creo que Lovecraft llama la atención porque llegó en diferentes niveles. No solamente fue como un referente de la literatura, digamos, de terror, sino que el legado de Lovecraft, ya después de algunos años, y ahora en el presente, puede notarse la multiplicidad de medios en los que las historias de Lovecraft pudieron, digamos, ocuparse, utilizarse. Estuvo el juego de rol de la llamada de Cthulhu, que también fue muy popular en España. Sí. Fue una de las áreas en las que pues, muchas personas conocieron a Lovecraft. Las películas también, películas basadas o explícitamente acerca de su obra. Recuerdo, no sé, está la de Dagon, también de por esos años, creo que es por ahí del 2000, 2001. Sí. Entonces, en una época en la que no había tanto internet, pues Lovecraft, la obra de Lovecraft permeó en bastantes aspectos, ¿no? Yo creo que la capacidad de su obra de ser adaptada, con sus ventajas, desventajas, críticas tal vez, pero eso es algo que yo creo que contribuyó a que fuera popular. Ok, sí, pues hay muchos cineastas que han retomado la literatura o las obras de Lovecraft en cuanto a pues muchas producciones que se han hecho recientemente. Entonces, pues sí podríamos decir que dentro de la cultura popular él está permeando, que su obra está muy vigente y pues partiendo desde muchos géneros, ¿no? Desde incluso la ciencia ficción, no solamente la literatura fantástica o de horror. Entonces, para ustedes, ¿ustedes recomendarían a los lectores acercarse a la obra de Lovecraft? ¿Y por qué parte de la obra recomendarían acercarse a un lector que apenas empieza a leer los libros o la obra de Lovecraft? Bien, pues yo recomendaría acercarse a Lovecraft porque en lo personal a mí lo que me ha llamado la atención de sus cuentos es todo el aspecto sociológico que hay ahí. La literatura fantástica y la que se enfoca en el terror aparentemente es una literatura de entretenimiento, pero si vas más allá del entretenimiento, vas descubriendo entre líneas todo un mensaje pues social, económico, de la época, inclusive hasta esotérico dentro de las obras, ¿no? Entonces cuando uno le va encontrando pues esta lectura entre líneas, se enriquece mucho el texto, ¿no? Entonces por eso es un autor muy recomendable, porque tal pareciera que nos está hablando con lenguaje encriptado, ¿no? Entonces nada más cosa de irlo como derivando, porque pues de hecho su maestro, y él mismo lo reconoce, es Edgar Allan Poe, y Edgar Allan Poe también hizo lo mismo, aunque son dos estilos, vamos a decir, diferentes, pero Lovecraft es más fino todavía para encerrar algunos mensajes por ahí, ¿no? Entonces, por eso es que en lo personal a mí me gusta la obra de Lovecraft, porque simplemente con que hable de lo que dice él, de lo que no tiene nombre, lo innombrable, pues ya desde ahí te tiene que llamar la atención. Bueno, ¿qué es lo innombrable? ¿Qué es lo que no se puede nombrar? Porque eso es empezar a ver algo que está al grado de que no tiene nombre, ¿no? Y él mismo dice, eso cuando alguien lo conoce o se da cuenta de ello, pues entra en el terror, porque estamos acostumbrados a nombrar todo, porque nombrando cualquier cosa, poniéndole nombre a las cosas, es como tú lo puedes atrapar. Sociológicamente dicen así se atrapa el concepto. Pero cuando algo no tiene nombre, pues ¿cómo lo atrapas el concepto? Por ahí me acuerdo que un maestro decía,
es que ese concepto tiene adentro las voces que gritan por querer romper el mismo concepto, ¿no? Entonces hay como una especie de dialéctica que hay que entenderle muy bien, porque Lovecraft no lo está diciendo porque sí, porque está prácticamente hablando de otros mundos que no los vemos acá, pero que ahí están, ¿no? Entonces ya de entrada esos, pues meterse ya en los asuntos esotéricos del ocultismo, que a algunos no les gusta mucho este tema, pero sí es importante considerarlo dentro de la obra de Lovecraft, ¿no? Entonces yo creo que uno de los, por lo menos de los principales cuentos de Lovecraft como para que te atrapen y ya después empezar a leer toda la obra, es precisamente la del extraño, ¿no? Porque precisamente él está escalando y anda buscando ahí como salir de un lugar, pero que al mismo tiempo es un no lugar, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, pues ¿qué hace? Pues ¿qué hace ahí? Que quiere salir, y cuando llega, todo se horroriza donde llega, ¿no? Entonces dices, es como una lucha de la conciencia, una lucha del alma, algo así, si lo queremos ver, y ya nos está poniendo sobre la mesa elementos muy interesantes, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo la del extraño, para que abra apetito hacia las demás obras mucho más complejas o mucho más elaboradas que ya son como sus novelas, ¿no? Entonces en ese sentido, pues Lovecraft es significativo. Ok, Alfredo, ¿qué texto nos recomendarías tú y por qué nos recomendarías leer a Lovecraft? Yo creo que porque es un referente innegable, digo, críticas puede haber varias, aristas desde las cuales analizar su obra también, pero sigue siendo un autor que tiene su lugar ganado en la historia de la literatura fantástica, de terror, como se llame. Yo creo que por esa misma razón ya es completamente valioso acercarse a su obra. Aunque tal vez el terror no sea nuestro género favorito, de alguien que no sea su género favorito, pero Lovecraft es referente. Yo, en lo personal, recomendaría el ciclo de Randolph Carter, porque me parece que es una serie de relatos en donde Lovecraft plantea algo distinto, en el sentido de que está combinando una especie de fantasía épica con todo el trasfondo de su panteón de dioses que impregna, ¿no?, su obra. Específicamente sería el ciclo de Randolph Carter. Correcto. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Agradezco muchísimo la participación de Paco Echeverría y de Alfredo Jiménez. Muchas gracias, compañeros. Eso ha sido todo por hoy. Se nos termina el tiempo. Gracias a todos los que siguen a la Casa del Tarot y buenas noches.